En esta serie de videos les voy a estar enseñando paso a paso cómo desarrollo el proceso de onboarding para un proyecto real de un cliente. Les voy a enseñar cómo se hacen desde los primeros indicios para que ustedes puedan ver cómo se hacen un proyecto, una implementación de la forma más adecuada. Perfecto. Ahora bien, aquí tenemos un proyecto en el cual es para un cliente colombiano. Este cliente lo que nos indica es que va a ser un agente conversacional al servicio del cliente por WhatsApp. Aquí podemos ver WhatsApp sin problema. El nombre del agente está por definirse. Aquí tenemos el nombre de nuestro cliente, que es Alo Central Móvil. Ahora, cuando nosotros hacemos un proceso de onboarding, siempre lo que buscamos es tener una certeza en la cual el cliente tenga la capacidad de que este agente le va a funcionar, de que va a tener un buen retorno a la inversión y etc. Es por ello que una de las primeras preguntas que nosotros hacemos es en torno a la visión estratégica. ¿Por qué es tan importante la visión estratégica? ¿Cuál es el objetivo principal de este agente inteligente, de este IA agent? Una de las cosas en las cuales nosotros siempre enfatizamos es en tener en cuenta que un agente de inteligencia artificial no solamente va a automatizar, sino que de cierta manera va a pertenecer ya a un equipo de venta, ya a un equipo administrativo y que sin lugar a dudas va a ejecutar funciones relevantes dentro de la empresa. Es por ello que nos tenemos en cada una de las partes importantes que nosotros siempre posicionamos, que es calificar y segmentar prospectos estratégicos, que muchísimas veces nos hemos encontrado con la situación de que hay clientes que sí lo requieren. Automatizar la atención al cliente sin perder calidez puede ser alguna de esas situaciones en las cuales también se nos presenten esos detalles. Ejecutar ventas directas, que es la parte de la conversión, que muchísimas veces el cliente siempre nos enfatiza en que la gente tiene que empezar a adentrarse cada vez más. Pero algunas de las otras opciones comunes que nosotros siempre diferenciamos, ya sea en coordinar agendas y operaciones internas, maximizar la eficiencia de tu embudo comercial u otro. ¿Por qué es tan importante definir este primer objetivo sobre primer paso? Muy bien. Si nosotros tenemos bien en claro que este objetivo, una vez el agente ya lo tenga, ya nosotros podemos empezar a configurar a la gente sobre esa dirección. Ahora bien, el segundo punto importante que ustedes tienen que considerar siempre al hacer un proceso de discovery, de onboarding o de descubrimiento, como lo llamamos, es cómo se ve el éxito dentro de los primeros 30 días. Queremos que mida resultados, no solo actividad. Define el impacto deseado. Y aquí el cliente nos ha posicionado en este punto número 2, es un incremento de más del 50% de las ventas en la línea, ya que la mayoría se pierde por no tener una respuesta rápida o un asesor capacitado en ventas y persuasión. Muy bien. ¿Cuál ustedes dirían que es el principal punto de fricción en este aspecto, en estos desarrollos? Estos puntos de fricción, si nosotros los posicionamos de una manera correcta, ya nos van a decir unas grandes capacidades en las cuales nosotros podemos automatizar. Ahora bien, lo que un cliente siempre tiene en su expectativa es que la gente va a ocupar esa parte humana que se cansa, esa parte humana que muchísimas veces no da un seguimiento correspondiente. Ya un agente de inteligencia artificial puede estar atento 24/7, puede tener la capacidad de dar respuestas personalizadas y sobre todo que tiene una gran capacidad de respuesta muy bien posicionada. Ahora bien, tenemos que entender primero que para nosotros desarrollar una solución para nuestro cliente es muy importante entender cuál es su proceso de venta, cómo funciona. Tenemos que meternos en la piel de nuestro cliente, de su proceso, para que así podamos nosotros entender el tablero de juego y saberlo jugar. Muy bien. El contexto de negocio. Aquí lo que el cliente nos especifica con estas preguntas estratégicas que hemos desarrollado es qué vendes y cuál es tu promesa más valiosa. Es decir,
qué problema resuelves y por qué debería importarle al mercado. Aquí el cliente ya nos empieza a decir cuál es su proceso de venta, cómo es la forma en la cual él comienza ya las ventas, él cómo se centra su negocio, ¿vale? Y aquí nos dice que es en venta de telefonía, más enfocado en Apple. Ya no tenemos excusa para que los usuarios no cambien de celular. Precios muy competitivos a nivel nacional. Tenemos todas las opciones con un inventario bastante grande. Todos los medios de pago, incluyendo créditos y plan, retoman, dejando el celular usado como vago. Tenemos teléfonos nuevos y nos enfocamos en equipos seminuevos de exhibición, los cuales sus precios son hasta un 30-40% por debajo de uno nuevo y dan el mismo rendimiento. Perfecto. Esta es una de las preguntas en las cuales ya podemos entender cuál es la carnita del proceso comercial de nuestro cliente. En este caso nos indica que él se dedica a la venta precisamente de celulares específicamente de la marca iPhone. Muy bien. Una vez entendiendo eso, ya nosotros podemos entender y sobre todo empezar a hacer la arquitectura, hacer el prompt, hacer cómo se va a realizar. Ahorita estamos viendo la parte de nosotros, cómo podemos hacer un buen proceso de onboarding para que no se nos vaya absolutamente nada y no tengamos excusas a la hora de desarrollar soluciones para nuestros clientes, ¿vale? Ahora, una de las cosas que nosotros siempre preguntamos a nuestros clientes para conocer a profundidad su negocio es, ¿quién es tu cliente ideal? El perfil demográfico, psicográfico, intención de compra y puntos de dolor críticos. Hombres y mujeres entre 15 y 40 años de edad de Colombia, aquí nos va a posicionarnos, de todos los estratos en general, todo tipo de persona, pero la mayoría con la intención de ahorrar dinero y tener un equipo de alta gama. Recordemos que nuestro cliente se centra principalmente en vender iPhones, ¿vale? Comprando un equipo de exhibición y aparte dejando su celular antiguo como pago. Este modelo nos da ya la idea de cómo es su cliente ideal y cómo el agente de cierta manera puede comenzar a perfilar a ese tipo de personas. Sin embargo, una de las cosas que no queremos que haga es que deje de un lado a los demás, sino que también les brinde esa capacidad. Ahora bien, si continuamos y vemos el punto número 5, es qué te hace único, algunos diferenciadores clave que la gente debe transmitir. Este es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Porque al nosotros tener ya la capacidad de poder hacer una gente en la cual se centre con esa capacidad de narrativa en la exclusividad, ya nos da la capacidad de poder cerrar una venta mucho más sencillo. Porque a final de cuentas lo que nosotros queremos es que nuestra gente de IA de cierta manera se convierta en nuestro mejor vendedor, en nuestro mejor empleado, que nunca nos falla y sobre todo que entrega grandes resultados. Bueno, ahora bien, de los inventarios, disponibilidad de celulares más grande del país de equipos de exhibición, la sede física más grande del departamento del estado, que genera confianza a los clientes para hacer una compra en línea, precios muy competitivos y un plan retoma justo. Ayuda con la configuración y registro de los equipos. Vale, aquí nosotros podemos entender qué es la forma en cómo hace único a nuestro cliente y así poder ya comenzar a perfilar. El diseño conversacional. Esto es muy importante porque un agente de inteligencia artificial lo que queremos es que asemeje a lo más posible a un humano. Entonces, si nosotros creamos un agente seco, un agente sin simpatía, sin una buena jerga, sin una capacidad de diálogo fluida, muchísimas veces lo que sucede es que los leads solamente llegan y se van, porque ven a un sistema muy robotizado, ven a un sistema muy cuadrado, ven a un sistema que muchísimas veces no nos está dando grandes resultados. Eso sin lugar a dudas tenemos que evitarlo, ¿vale? Ahora bien, el diseño conversacional, qué tono de voz debe tener el agente, cómo nosotros podemos entenderlo. Aquí el cliente se le da estas opciones, si sea un poco más ejecutivo y profesional, cercano y empático, joven y disruptivo, irónico y provocador. Depende del nicho, depende de la forma en cómo va a ser la conversación del cliente. He tenido clientes del ramo educativo, en el cual ellos se centran en centros educativos, escuelas o colegios, como lo llaman en su país,
Ellos sí necesitan un lenguaje formal, ellos sí son muy quisquillosos, con algunas puntuaciones, con algunas comas, con algunos acentos, con la ortografía principalmente. Entonces ya depende totalmente de cada uno de ellos. Muy bien, ahorita continuamos. Continuando en este proceso de onboarding en el cual estamos expresando cómo nosotros realizamos este primer paso de discovery después de la llamada inicial. Ahora, en este punto ya estamos hablando de personalización de el lenguaje de la gente. Ya nosotros nos fijamos en el punto anterior, cómo tiene que comportarse más o menos. Ahora queremos ver qué tipo de lenguaje debe utilizarse. Términos técnicos, jergas propias de la industria, referencias culturales del nicho. Amigo, amiga, caballero, señorita, señor, señora, señor, señora. En el punto número 8 que nosotros siempre expresamos es qué preguntas frecuentes debe dominar el agente. Listado mínimo de 10 preguntas reales con las que el equipo interactúa a diario. Listado de precios, estado de batería y estado físico de los equipos seminuevos o de exhibición, celulares que manejamos y de todas las preguntas frecuentes. Aquí es preferentemente que nos pongan tanto su pregunta como su respuesta, pero ahorita se los vamos a ver. ¿Qué frases o palabras ¿Qué frases o palabras claves son esenciales en la comunicación? Ejemplo, portabilidad, recargas, línea nueva y servicio ilimitado. Es muy importante que en estos puntos nosotros tengamos la capacidad de ponerle ejemplos claros y ejemplos intuitivos a nuestro cliente para que así él pueda entender cuáles son las preguntas y cómo es la manera más acertada en la cual nos va a funcionar sus respuestas. ¿Vale? Y aquí nos responde que es en seminuevo de exhibición, nuevo y sellado, medio de pago, precio de mayorista y contado. Frases o palabras claves son esenciales en la comunicación. Estas son las esenciales en las cuales nos ha descrito. ¿Vale? Número 10. Hay temas que deben evitarse o respuestas que no puede dar bajo ningún motivo. Dice compra de equipos robados, liberación de teléfonos bloqueados y servicios ilegales. En estos puntos es muy importante que tanto la gente tenga la certeza de cómo sí comunicarse, su lenguaje, qué sí decir, cuál es su función. También es muy importante cuáles son los escenarios en los cuales no queremos acercarnos por ningún motivo. Es importante profundizar mucho en ello y detallarlo muy bien en este proceso de onboarding. Ahora bien, ya pasando en la parte de flujo operativo, en el punto 11 es qué acciones debe ejecutar el agente. Selecciona y describe los comportamientos clave del sistema. Es muy importante que ya en esta sección de flujo operativo que la ponemos a redactar por aquí, qué acciones debe ejecutar el agente. Selecciona y describe los comportamientos clave del sistema, más o menos cómo va a funcionar, redirigir a humanos en momentos críticos, detectar intención de compra, etc. Número 12. ¿Qué sucede después de que un usuario interactúa con el agente? ¿Qué sucede? Más o menos ya cómo es la parte de la intervención humana. ¿Qué va a suceder el detrás de? Es cuando el bot finaliza la conversación con el usuario, el asesor humano entra a validar y confirmar el pedido y el medio de pago de la negociación con el bot para organizar el envío y abono. Más o menos ya en este punto definimos en qué parte va a empezar ya la intervención humana y hasta dónde la agente de inteligencia artificial ya no va a dar uso a su manera. ¿Vale? El punto número 13 es qué herramientas usa actualmente que deben integrarse al flujo. En este caso, este cliente, en este caso práctico, va a ser cómo. Las plataformas de pago van a ser por medio de links para créditos, cuenta bancaria para que realicen la transferencia y sobre todo, teniendo como frontend el CRM de cómo donde se va a hacer la integración. ¿Vale? La implementación inteligente. Ya en este punto de la implementación inteligente, en el punto número 14 es, ¿tienes recursos clave que la gente debe usar o enviar? Y aquí es donde ya le damos el ejemplo, si es páginas de aterrizaje, videos explicativos, cotizadores, enlaces manuales, PDFs, etcétera. Es enlaces para sistemas, uno de los sistemas de créditos, imágenes de apoyo, ejemplos de que contiene, lista de precios horarios. Como pueden ver, siempre una de las cosas que sucede y es importante que nosotros tengamos en cuenta es que una vez que un cliente llena un proceso de onboarding, es empezar a rebotar ideas con él. Y es por ello que vamos a agendar posteriormente, yo le recomiendo que agenden una cita
con su cliente para así poder tocar estos puntos y así poder darle un seguimiento mucho más importante, ¿vale? En el punto número 15 son qué horarios operativos deben respetarse, respuestas según horario laboral, respuestas automáticas fuera de horario. Ninguna trabajamos todos los días. En las horas que no se está trabajando, que tenga presente y en caso de requerir algo, indicar que se le resolverá en el horario en el que la empresa esté abierta. En el punto 16 es, hay campañas o lanzamientos próximos que debamos considerar dentro del flujo. Embudo por historia, donde se le invita al usuario a comentar la historia sobre alguna promoción en particular. Embudo con un reel, donde el cliente comenta. Bueno, esto ya son diversos medios de contacto que nosotros podemos ir viendo. Y ya en la parte final, que en este proceso de onboarding, el detonador comercial, ¿qué oportunidad estás dejando ir por no tener este agente activo? Respuestas muy demoradas, es el detonador comercial, más o menos lo que le queremos decir al cliente que describa por qué es tan importante este agente AI. Respuestas muy moderadas si los clientes pierden interés, mala asesoría, asesores que no hacen un buen cierre de venta, mucho tiempo para responder una necesidad o solicitar al cliente especial, chats que se queden sin responder. Y la parte 18 es, hay frases típicas que dicen tus clientes cuando están por comprar y son estas las frases que nos indica el lead.